Bien, buenos días. Hace unos meses, en un torneo que compartíamos en Colonia del Sacramento, el compañero Barandiarán me planteó dar una charla sobre ajedrez, cosa que yo no estaba muy afín y hablé con Roca para disuadirlo de la idea, pero Roca me dijo, ya está todo arreglado, está la fecha en que tenés que hablar, así que ya saben quiénes son los culpables, porque ahora van a asistir a las tribulaciones de un rotario para ver qué cosas planteo sobre el ajedrez. Y lo primero sería una especie de explicación del título, que originalmente iba a ser la ciencia del ajedrez y pasó a ser la pasión del ajedrez. Porque si bien el ajedrez tiene aspectos científicos y hay gente que dedica horas a estudiar si un alfil es mejor que un caballo en determinadas estructuras de peones, y tiene aspectos competitivos y tiene aspectos artísticos en que uno encuentra que el tablero a veces se transforma en una especie de cuadrado mágico donde cualquier cosa que vulnera las lógicas que uno había aprendido es posible. Creo que el elemento que más distingue o el estereotipo que más se puede tener del ajedrecista es el genio con gran capacidad para una actividad determinada, pero una incapacidad para relacionarse socialmente y que a veces tiene su razón de ser. Yo recuerdo una escena terrible de una película en que hay un niño que, como vivía obsesionado con el ajedrez, la madre le prohibía jugar y le escondía el tablero, y la madre se suicida cortándose las venas y el niño camina entre los charcos de sangre únicamente para conseguir la llave, sacar el tablero de ajedrez, servirse un vaso de leche y ponerse a analizar mientras la madre está agonizando ahí arriba. El primer campeón del mundo, Wilhelm Steinitz, terminó en un manicomio diciendo que él le podía dar a Dios la salida y peón de ventaja y le hacía tablas. Y el famoso Bobby Fischer también murió hace relativamente poco con determinadas enfermedades mentales. Ese estereotipo no siempre se ajusta a la realidad, pero sí muchas veces se plantea el tema de la genialidad en ajedrez, porque el ajedrez, como la música y como las matemáticas, son actividades muy abstractas que se prestan para que se desarrolle muy precozmente. Tenemos muchos ejemplos, Mozart en música, algunos que le vamos a mencionar ahora en ajedrez, de niños que desde muy temprano pueden desarrollar su capacidad en esas áreas. En cambio, no tenemos un niño novelista, porque para crear un personaje que sea creíble y para crear un personaje que sea interesante, se precisa haber vivido, se precisa conocimiento de la condición humana, se precisa conocimiento de cómo funcionan las cosas en este mundo, y esto no se adquiere hasta una edad más avanzada. En cambio, actividades extremadamente abstractas, como puede ser la matemática, el ajedrez, la música, se prestan. El único campeón mundial latinoamericano fue el cubano José Raúl Capablanca, que a los 4 años de edad, mirando jugar ajedrez al padre con su tío, aprendió solo las reglas, le dijo al padre que había hecho trampa, que había movido un caballo mal y que por eso había ganado, se rió del padre y dijo que en la posición que él estaba se la podía ganar a cualquier persona, y lo llevaron al Club de Ajedrez de La Habana y efectivamente le ganó a todos, y a los 11 era campeón cubano. Yo creo que el secreto de la fascinación o de la pasión por el ajedrez, como dijo un filósofo alemán, es que como la música y como el amor tiene el poder de hacer felices a los hombres. También creo apropiada había una definición de Borges de por qué es tan exitosa las novelas de Sherlock Holmes. Y Borges decía que el éxito es que Sherlock Holmes es más inteligente que el lector, pero Watson está un escalón por debajo del lector. Entonces, cuando uno ya se dio cuenta cómo venía la trama, al pobre Watson todavía le tienen que estar explicando las cosas. El ajedrez tiene una especie de nivel intermedio. Si fuera más sencillo, sería como las damas, sería como el tatetí, ya habríamos descubierto todos sus misterios y no presentaría ningún interés. Si fuera más complejo, no estaría accesible al nivel de los seres humanos. Una brevísima historia. El ajedrez o antecesores del ajedrez nacen en la India como un juego de guerra donde había piezas que representaban elefantes, navíos, torres, rey, se jugaba de a 4 y con dados. De la India pasó a Persia, el jaque mate viene de Shah Mat, que quiere decir el Shah ha muerto, el rey ha muerto, y se termina introduciendo en Europa a través de la invasión árabe en la península española y a través de Constantinopla. Con algunas modificaciones. En el mundo árabe no se concebía, por ejemplo, la fuerza de la pieza de la dama. La mujer, y no quiero hablar en pasado, no tenía gran relevancia en el mundo árabe, entonces probablemente sea una incorporación helénica o claramente europea que fue realizando determinadas modificaciones. En el ajedrez moderno, el primer campeón del mundo es de fines del siglo XIX,
viene una época de Lasker, Capablanca, Lekin, y donde el campeón mundial era el dueño del título. El campeón mundial decidía el desafío de quién aceptaba o si lo rehusaba, ponía las condiciones de por qué bolsa había que jugar, a cuántas partidas había que jugar, hasta que muere Alekhine, el último campeón mundial, y se forma una organización, la FIDE, que pasa a ser dueña del título mundial, empieza a organizar una serie de campeonatos, y ahí tenemos la predominancia de la escuela soviética. En la Unión Soviética el ajedrez fue un proyecto político que representaba la idiosincrasia nacional y la superioridad del estilo de vida comunista sobre el estilo capitalista occidental. El Estado apoya mucho y vienen toda una serie de campeones mundiales soviéticos, hasta que aparece Bobby Fischer, que es el ejemplo de película del individuo solo que consigue luchar contra todo un sistema. Bobby Fischer, en Estados Unidos no había jugadores tan fuertes y por sí solo era un individuo obsesionado con el ajedrez. Hay ajedrecistas que han escrito biografías que llaman El ajedrez es mi vida, pero Fischer decía el ajedrez es la vida. Abandonó el colegio a los 13 años porque no tenía nada para enseñarle para el ajedrez. Aprendió ruso únicamente para poder estudiar la literatura soviética, y él termina enfrentando a los mejores grandes maestros de la Unión Soviética, ganándole por scores absolutamente inconcebibles, escandalosos, 6-0 a uno, 6-0 a otro. Un ruso que prácticamente no perdía una partida cada 5 años, le gana 4 partidas seguidas, y llega campeón mundial para después negarse a defender su título frente al también ruso Anatoly Karpov, y recluirse del ajedrez de competencia durante décadas. Y después vino la época de las grandes luchas entre Karpov, que representaba el establishment, el miembro del Partido Comunista, la persona que tenía todo el apoyo del Estado, y Kasparov era la época de la perestroika, de la glasnost, de Gorbachev, de la caída del muro. Kasparov representaba todo lo contrario, era el joven con influencias occidentales, era el joven que los oficiales lo intentaban disuadir diciéndole ya tenemos un campeón mundial, no precisamos otro, y el joven que todo Occidente apoyaba porque representaba la ruptura frente a todo eso. Hay un tema muy interesante que es la vinculación entre el ajedrez y las computadoras. Siempre se intentó desarrollar alguna máquina que pudiera jugar al ajedrez. Hay un primer ejemplo de un autómata que se llamaba el Turco, que teóricamente era una máquina de ajedrez, pero en realidad era un artificio muy bien concebido que escondía a un jugador en su interior, normalmente un ajedrecista fuerte pero con pocos recursos económicos, entre que por unas monedas se prestaba a introducirse en el engaño. Paseando por las cortes europeas, el autómata llegó a jugar contra Napoleón Bonaparte y ganarle a Napoleón Bonaparte. En el siglo XX se empiezan a desarrollar los programas de computación, y el pico resulta en los matches de Kasparov con un programa desarrollado por la IBM que se llamaba Deep Blue en los años 96 y 97. El primer match lo gana Kasparov frente a Deep Blue por 4-2, y en la revancha por primera vez, eran a 6 partidas, el ser humano es derrotado por una máquina, lo cual creó una cierta conmoción, porque los hombres podemos concebir que haya una máquina que corra más que nosotros, pero no que haya una máquina que piense mejor que nosotros. Si bien hubo toda una especulación y las típicas teorías conspirativas en la cual Kasparov habría perdido a propósito para aumentar el valor de las acciones de IBM, no creo yo que esa haya sido la realidad. Kasparov era una persona de un ego totalmente acendrado. Lo cierto es que hubo un antes y después de ese match. Kasparov adujo que habían hecho trampa. Las computadoras son muy materialistas. Si ven que pueden ganar material, si pueden ganar un peón, no le importa nada más. Lo que le importa es comer. Y en una posición determinada, en vez de ir a comer los peones de Kasparov, la computadora hizo una jugada muy tranquila que deja totalmente sin contrajuego a su rival, y Kasparov adujo que esa era una jugada humana, una jugada que ningún programa de computación podía concebir. Hoy en día las computadoras están avanzadas de tal forma que han cambiado todo el enfoque del ajedrez. Las partidas de ajedrez se pueden anotar al igual que se anota la música, y hay bases de datos que incorporan millones de partidas que se han jugado en la historia y que se están jugando en el mundo. Entonces yo voy a jugar a una Olimpíada y voy a enfrentar a un jugador de Angola, y me fijo en la base de datos y tengo las últimas 200 partidas que él jugó, y puedo ver sus aperturas predilectas y su estilo de juego. Es algo así como antes de patearle un penal a un arquero yo pudiera ver un video de los 100 últimos penales que le tiraron,
y empiezo a ver que en 60 se tira a la derecha, que en 2 se queda parado, empiezo a esperar determinadas cosas. Y él también va a hacer la misma preparación con respecto a mí. Entonces hay un juego de quién sorprende al otro, quién saca al otro de su preparación. Los programas hoy son muy fuertes. Cuando yo era chico, los Atari jugaban al ajedrez y uno le ganaba con los ojos cerrados. Hoy cualquier programa de ajedrez contenido en un teléfono móvil tiene la misma fuerza que el campeón del mundo. Entonces eso lleva a que antes, para ser un jugador fuerte, había que jugar con jugadores igual o mejor que uno. Y entonces la gente que estaba aislada de los centros ajedrecísticos del mundo no tenía chance de competir. Hoy en día el campeón mundial es un noruego. Noruega era un país sin gran tradición ajedrecística, pero uno puede estar en el medio del Ártico y hay clubes virtuales en Internet por los cuales se puede competir y estar jugando online con jugadores en cualquier parte del mundo. Hay programas de computación muy fuertes que ayudan a uno a prepararse y es como tener un gran maestro con el cual analizar. Y entonces eso ha llevado a que la gente cada vez se plantee más y estamos cerca del final del ajedrez. Hay juegos que las computadoras ya lo han desentrañado. Las damas, ya hay programas de computación que calculan todas las posibilidades existentes y el ajedrez las damas dejó de tener su misterio. En el ajedrez, las blancas tienen la ventaja, igual que en el tenis tener el saque, porque nos da la iniciativa. La gente se pregunta si la respuesta última será que el juego de ajedrez, cuando haya una computadora que pueda calcular todas las probabilidades, es tablas o vencen las blancas porque tienen la ventaja de la salida. En cuanto a la relación entre ajedrez y arte, les quería citar, porque no me resisto, hay un soneto de Borges que es hermoso. En realidad él escribió 2 sonetos sobre el ajedrez, pero uno tiene una alusión a un astrónomo, filósofo y poeta persa del siglo XI y XII que se llamaba Omar Khayyam, y que escribió un verso sobre el ajedrez que, traducido muy libremente, lo que decía es: ¿qué es la vida en el fondo sin un enorme tablero de ajedrez, de negras noches y blancos días, donde el destino juega con los hombres para después arrojarlos a una caja de madera? Borges retoma esa idea, la profundiza. Borges siempre fue un maestro de adjetivos y de impregnación filosófica de sus obras, y entonces les voy a citar el poema de Borges sobre el ajedrez y dice, si no recuerdo mal, algo así: tenue rey, sé su alfil encarnizada dama, torre ligera y peón ladino, sobre lo negro y lo blanco del camino, libran y luchan su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero de las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo, tiempo, sueños y agonías. A mí siempre me estremeció ese que Dios detrás de Dios la trama empieza, y me parece uno de los mejores poemas de Borges, vinculado a una cosa totalmente abstracta y ajena a las emociones humanas, como podría ser el juego de ajedrez. Por último, para no aburrirlos con la charla, un par de referencias personales. Ustedes saben que soy docente universitario y mucha gente me pregunta muchas veces por qué lo hago. Aparte doy clases en el CLAE en Punta del Este, en la Católica, en la UDELAR. Son actividades mal remuneradas, donde no siempre es satisfactorio la relación. Y yo nunca tenía muy clara la respuesta hasta que, la intuía pero no la tenía clara, hasta que escuché una anécdota contada por una cantante francesa en Uruguay a raíz de otro tema, donde ella plantea una especie de fábula donde el bosque se prende fuego y están todos los animales mirando sin ninguno hace nada. Salvo el colibrí que trae unas gotas de agua con el pico y las tira sobre el incendio. Hasta que otro animal le dice, pero no te das cuenta que lo que haces no sirve para nada, no vas a apagar el fuego con unas gotas. Pero el colibrí dice, yo lo sé, dice, pero yo hago mi parte. Creo que se aplica mucho a todos nosotros que hacemos nuestra parte en la contribución a la sociedad que vivimos. Espero haber hecho mi parte con acercarles un poquito del ajedrez, que es considerado por la UNESCO el patrimonio cultural de la humanidad, y que es un juego, sí, pero un juego con una violencia intelectual enorme. Yo, para perder un partido de tenis con mi hijo, cosa que cada vez sucede con más frecuencia, por pura suerte,
tengo que cometer 48 errores no forzados. En cambio, en una partida de ajedrez, un trabajo de 4, 5, 6 horas de estar laboriosamente construyendo una posición se puede arruinar con un solo error, sin poder estar relajando la atención. Entonces yo he visto las reacciones más inverosímiles en los personajes que pueblan el mundo del ajedrez al perder una partida y estar acompañando a una persona durante larguísimas jugadas, oyéndole decir que es un burro, que nunca más va a jugar al ajedrez, y a la semana siguiente uno lo ve de vuelta en el club. Por último, y ahora sí para culminar, hace un tiempo leí que recordar viene del latín cordis, que significa corazón. O sea que recordar es volver a pasar por el corazón. Entonces tengan presente que esta es mi primera charla con los Rotarios. En algún momento de mi vida los voy a recordar y van a volver a pasar por mi corazón. Gracias.